Bueno, gracias Juan. Muy gozoso de estar aquí, de poder compartir con ustedes no solamente en la música, en el canto, en la parte de la alabanza, pero también compartir con ustedes acerca de algo que para mí es una gran pasión, porque el Señor nos ha llamado a servir a la iglesia específicamente o especialmente en esta área de la música, de la alabanza, de la adoración al Señor. Y es para mí un gran gozo, primera vez en Argentina, para los dos. Hasta ahora estamos muy contentos, hemos disfrutado mucho todo, especialmente la comida, muy buena. Así que yo quiero comenzar leyendo una porción de la palabra a la que vamos a regresar luego más adelante. También Colosenses 3:16 es uno de los pasajes para mí más significativos en la Biblia acerca del canto, la música, la adoración a Dios en la iglesia. Yo quiero comenzar leyendo solo ese versículo, Colosenses 3:16. Dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias por el don glorioso de la música, la alabanza, la adoración, por medio de este medio tan glorioso que tú nos has dado, el canto congregacional, la música, canciones, tu palabra puesta en canción para fijar nuestros ojos, nuestros afectos, nuestra mente en nuestro Creador y en nuestro Salvador Jesús. Yo te pido, Señor, que ahora nos instruyas, nos animes, nos enseñes, nos confrontes, que siembres, Señor, tu palabra, tu verdad en nuestros corazones, y que llenes, Señor, aún en los huecos, todos los huecos de mis debilidades, y que tú te hagas fuerte para tu gloria en medio de tu iglesia aquí en Córdoba. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Probablemente muchos de nosotros hayamos oído ya acerca de la frase siempre reformando. ¿Cuántos han oído esa frase? Siempre reformando, con relación a la iglesia. Y eso es cierto. La iglesia siempre está en necesidad de continuar siendo reformada. Sin embargo, sabemos, eso no significa que la iglesia debe reinventarse a sí misma constantemente. La iglesia no se reinventa a sí misma porque la iglesia no se inventó a sí misma. La iglesia es una criatura, una obra de Dios. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz para anunciar sus virtudes. Nosotros somos una criatura de Dios. Y no solamente en el sentido creacional en Génesis, sino nuevas criaturas. Dios nos hizo nacer de nuevo, por medio de una esperanza viva, dice Pedro. Así que eso no significa que nos reinventamos la rueda, sino que la iglesia siempre debe continuar procurando conformidad con las Escrituras. Y la iglesia no se reforma a sí misma. Dios reforma a la iglesia y usa siervos y hombres para llevar a cabo sus propósitos. Pero es el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, quien reforma a la iglesia, reformando a nosotros, los santos, los creyentes. Así que nosotros, a la medida que hablamos de la reforma, debemos recordar que Dios es quien obra la reforma en nosotros. Alguien dijo una vez que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y nosotros sufrimos de una especie de amnesia espiritual y tendemos a olvidar rápidamente las cosas, aún la instrucción de su palabra. Y en ese sentido yo no creo que haya habido nunca un tiempo donde la iglesia no haya necesitado seguir siendo reformada. Así que nosotros hoy no estamos viendo algo nuevo que nunca ha ocurrido o que sencillamente pasó hace 500 años y se va a repetir hoy. Dios ha continuado a través de la historia reformando a la iglesia, porque Dios ha continuado a través de la historia transformando y santificando a los suyos. Amén.
Así que nosotros, se me ha pedido hablar hoy acerca de la necesidad de una reforma en la alabanza, en la adoración. Y debido a lo que ya hemos dicho, la iglesia necesita continuar siendo reformada. Y porque yo creo que todos aquí podemos testificar y ver, yo puedo testificar sobre el deterioro en la iglesia, específicamente en esta área, en nuestros tiempos, en cuanto a su teología y práctica de la adoración. Yo definitivamente creo que estamos en una necesidad de seguir reformándonos y siendo reformados conforme a la palabra de Dios en esta área. Y ya oímos un poco acerca de la historia, de lo que llevó hacia la reforma. Para los tiempos de la reforma, específicamente en el área del servicio público, la adoración a Dios congregacional, había de hecho dejado de ser congregacional. Ya ese término era prácticamente inútil, porque la iglesia había dejado de ser partícipe del servicio público al Señor. El servicio público a Dios, la adoración congregacional o pública, era exclusivo de hecho de aquellos en el clero de la iglesia católica. Y la gente ya ni siquiera por un tiempo de hecho dejó de participar de la cena del Señor. No era ofrecida a la gente, sino que solo la tomaba el clero. Y ordenanzas básicas, fundamentales de la iglesia fueron prácticamente arrebatadas, secuestradas de la mano de la iglesia. La Biblia misma era leída, escuchábamos hace un momento, hace unas horas, en latín. Y toda la liturgia de la misa se celebraba en latín. La gente no entendía. Por lo que el pueblo no solamente se encontraba aislado del servicio público, sino que tampoco tenía acceso a la revelación de Dios. Así que el pueblo de Dios se había convertido en una audiencia que lo que iba era a ver una supuesta adoración que ocurría al frente. Y de esa misma manera, eso en la adoración pública o congregacional, pero de esa misma forma, ni hablar entonces acerca de una adoración privada o personal en la vida de la gente. Si la adoración es en esencia una respuesta a Dios, a la revelación de Dios, y la gente no tenía acceso, entendimiento de la revelación de Dios, entonces la adoración bíblica era prácticamente una imposibilidad. Un pueblo que no conoce, que no lee, que no entiende la Biblia, no puede adorar a Dios bíblicamente. No tiene de otra que quedar cautivo, esclavo de toda clase de error y falsedad de sus tiempos. Así que primero, ¿qué es la adoración bíblica? Si vamos a hablar acerca de adoración, de la alabanza, ¿qué es eso? Y nosotros sabemos por la Biblia que la adoración no se limita solamente a acciones externas. De hecho, si vamos a Isaías 29:13, dice que el pueblo allí, y Jesús cita ese texto de Isaías en Mateo 15:8, en Marcos 7:6, Jesús cita Isaías 29:13, y esto es lo que dice. Isaías 29:13 dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. O sea que es posible llevar a cabo actos externos de aparente adoración a Dios sin que nuestro corazón esté envuelto, involucrado en dicha adoración. Y sabemos que la Biblia nos enseña que adorar a Dios es más que solo obrar. Y ciertamente tampoco se limita a la música. Hoy en día la gente tiene la mala idea de que adorar a Dios es cantar, y los servicios de hecho se dividen en la adoración y la predicación. Y eso es un grave error, porque la adoración es absolutamente todo. De hecho, predicar es adorar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos es adorar a Dios. Adorar no es música, aunque música está incluida en la adoración a Dios. Romanos 12, del 1 al 2, dice que el verdadero culto racional, nuestra verdadera adoración a Dios es la transformación, nuestra transformación por medio de una mente renovada.
Así que si no involucra todo nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro corazón hasta cada una de las decisiones que nosotros tomamos todos los días, son adoración. Y a mí me gusta definir la adoración de la siguiente manera, como el reconocimiento y la atribución de valor a un bien conocido y la respuesta necesaria que resulta de dicho reconocimiento y atribución de valor. Y la razón por la que me gusta definirla de esa manera, por lo menos la esencia de la adoración, es porque habla de mucho más que solamente actos de obediencia o una forma de vivir o un estilo de vida, como muchas veces se define la adoración. Es quizás la definición más popular de lo que adoración es, un estilo de vida. Y ciertamente nuestro estilo de vida habla acerca de nuestra adoración, pero esa definición se queda corta porque no llega al corazón, a la esencia de dónde comienza y de dónde fluye nuestra verdadera adoración a Dios. Y Mateo 13, 44 al 46, Jesús se cuenta dos historias. Una de un tesoro, un hombre que halló un tesoro y un hombre que halló perlas preciosas. Y en ambos casos dice que la sorpresa del valor de aquel tesoro y de aquellas perlas, ¿qué causó en estos hombres? Un gran asombro, tanto así que estuvieron dispuestos a dejar todo lo que tenían, venderlo para ir a comprar aquel campo, dice acerca del tesoro. Y para mí esa es la esencia de la adoración, es el reconocimiento y atribución de valor a un bien conocido y la respuesta necesaria que resulta de dicho reconocimiento y atribución de valor. Y todos nosotros hacemos eso constantemente. De hecho, el incrédulo hace eso constantemente. El incrédulo le atribuye valor a cosas todo el tiempo. Y eso es Romanos 1. El hombre lo que ha hecho es cambiar la gloria de Dios por la gloria de aquello creado. Es cambiar el foco de su adoración. Y lo que Dios hace por medio del nuevo nacimiento no es hacernos adoradores. Ya Él nos ha hecho adoradores cuando nos creó en primer lugar. Él lo que hace es que redirige, es como calibrar, hacer de nuevo y redirigir nuestra adoración al objeto de verdadera adoración, de verdadera gloria, de verdadero valor. Es decir, entonces, que la adoración sucede cuando yo reconozco que algo tiene gran valor, le atribuyo el valor debido en mi mente y en mis afectos y respondo a eso apropiadamente de acuerdo a esa realidad. El Salmo 29:2, David lo dice de la manera siguiente, lo leímos esta mañana: tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la majestad de la santidad. Y como la gloria de Dios, su valor, quién Él es, su esencia, como su gloria es, ¿cuál es el valor de Dios? ¿Cuál es el valor de Dios? ¿Alguien sabe? Sin miedo. Infinito. Como el valor de Dios, su gloria, quién Él es infinito. Nuestra respuesta de adoración, nuestra adoración a Dios debe ser infinita. Debe incluir, involucrar, acaparar todas las áreas de nuestras vidas. Demanda una respuesta infinita, amor, obediencia, devoción en todos los sentidos y áreas de nuestras vidas. Y sin embargo, hoy quiero decir eso para dejar claro, yo sé que la adoración no es solo música. Pero hoy vamos a estar enfocándonos específicamente en un aspecto público o congregacional de la alabanza, la adoración a Dios, a la música y el canto como expresión de adoración a Dios. Y fíjense que yo digo la música y el canto como una expresión de adoración a Dios. Eso es lo que la música y el canto es. No es la adoración a Dios, la adoración se produce aquí adentro, aquí y aquí. En lo más profundo de nuestro ser y se expresa en actos de obediencia, de alabanza a Dios. Yo creo que todo aquel que lee la Biblia lo suficiente, que estudia la historia de la iglesia lo suficiente, tiene que reconocer que en su expresión pública o congregacional, la música y el canto siempre han tenido un lugar prominente en la adoración pública a Dios. ¿Sí o no?
Estos siempre han sido un fuerte pilar de la fe cristiana y de las prácticas del pueblo de Dios. Si leemos desde todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, siempre ha sido una parte importante, crucial de la fe cristiana, de la revelación de Dios. Y al parecer Dios le ha dado un lugar especial e importante a esa expresión de adoración en su revelación. Tanto así que yo no creo que es coincidencia que el libro más largo de toda la Biblia, ¿cuál es? Los Salmos. El libro más largo de toda la Escritura es un libro de canciones. Y yo no creo que a Dios se le escapó ese detalle. Es un libro de revelación dada a nosotros acerca de quién Él es, con información, pero también con palabras para ser devueltas a Él. Alguien decía, creo que era el doctor Donald Whitney, dice que es el único libro en la Biblia que nos es dado a nosotros para ser devuelto a Dios. Los Salmos. Y yo creo que eso es intencional. Dios parece haberle dado a los salmos, la música, el canto, un lugar especial en su revelación. Con frecuencia escuchamos hablar acerca de Lutero, su defensa del Evangelio en la Reforma, por medio de la enseñanza, de la predicación fiel de la palabra de Dios, pero no tanto así acerca de su gran pasión por la música y el canto y la importancia que él le daba, particularmente Lutero entre los reformadores, a la música y el canto congregacional como una parte importante de lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Él creía que la música era uno de los regalos más gloriosos y maravillosos de Dios a su pueblo para proclamar su palabra y alabarle. Escucha estas dos citas de Lutero sobre la música. No tengo uso para los ogros que desprecian la música, porque esta es un regalo de Dios. La música ahuyenta al diablo y hace a la gente gozosa, les hace olvidar todo enojo, impureza, arrogancia y cosas como estas. Después de la teología, le doy a la música el más alto lugar y el más grande honor. Otra cita de Lutero. La música es un hermoso y amoroso regalo de Dios que frecuentemente me ha despertado al gozo de la predicación. Al lado de la palabra de Dios, la música merece la más alta alabanza. El regalo del lenguaje combinado con el regalo de canciones o palabras, con el regalo de canciones, fue dado al hombre por Dios para que proclamemos la palabra de Dios a través de la música. Esa era su visión acerca de este regalo de Dios a nosotros, la música, el canto congregacional. ¿Y por qué Lutero tenía una perspectiva tan alta, tan elevada de la música y del canto, que le llevó a hablar de esa manera acerca de esto? Bueno, Lutero entendió algo que yo creo que nosotros necesitamos entender hoy, y es que una iglesia que no canta la palabra ni aprecia el regalo de Dios en la música es una iglesia desobediente y es una iglesia vulnerable. Él entendió esas dos cosas. Una iglesia que no canta la palabra y que no aprecia y agradece y disfruta el regalo de Dios en el canto como expresión de adoración es una iglesia desobediente y es una iglesia vulnerable. Podemos hablar de una gran pasión por las Escrituras y darle una enorme prioridad a la predicación desde el púlpito, y debemos hacerlo. Debemos hacer eso. Pero si no le damos también importancia a la música y el canto de la palabra, nuestras iglesias seguirán siendo vulnerables. Y yo no les digo eso porque yo soy músico, compositor o porque me encanta la música, aunque eso es cierto. Se lo digo porque Dios lo ha diseñado así. Dios nos ha revelado eso, nos guste o no. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios nos dio la música? ¿Por qué la Biblia está tan llena de música? ¿Por qué ese medio en particular? Dios pudo habernos dado solamente la oración para la adoración y la alabanza. Es una manera de hablar a Dios. Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros le hablamos por medio de la oración. ¿Por qué la música? ¿Cuál es la necesidad de darnos este medio que incluye no solamente palabras, pero que incluye melodías, armonía, emoción, afectos,
arte. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Dios nos dio la música y el canto como una expresión artística emotiva de devoción y adoración a Él. Hay más de 400 referencias sobre el canto en las Escrituras. Y 50 mandatos directos, por lo menos 50 mandatos directos a cantar en la Biblia. El Salmo 96, 1 al 2 dice: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. No dice solamente predicad al Señor toda la tierra, o predicad sobre el Señor toda la tierra, o orad al Señor. Dice cantad al Señor toda la tierra, todo el mundo, todos, cantad al Señor. Dios nos ha dado una orden. Cantar es un imperativo allí, no es una sugerencia. El Salmo 149, 1 dice: aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. En el Salmo anterior dice: cantad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Todos los días, todo el tiempo, es como el orar sin cesar. Cantad al Señor. Y eso suena personal, mientras voy caminando, mientras me levanto, mientras hago desayuno, mientras como. Cantad al Señor de día en día. Pero también en el 149 dice: cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. O sea que es algo que hacemos de manera personal y también lo hacemos de manera corporativa, congregacional. Y una orden y una sugerencia no son la misma cosa. Una orden no es algo opcional. Por tanto, para nosotros, creyentes, el no cantar a Dios es desobedecer a Dios. Cuando usted viene a la iglesia y se sienta en la silla a esperar que pase la música, porque esa no es su parte favorita, y que llegue el banquete de la predicación, usted es un desobediente a Dios. ¿Usted sabía eso? Está desobedeciendo a Dios, porque Dios nos ha ordenado cantar en la congregación de los santos. Es una orden, no tenemos opción. Vemos en toda la Escritura a los santos responder en adoración y en alabanza a Dios en canción. En Éxodo 15, el pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, ¿cómo celebra y agradece y alaba a Dios? Ellos pudieron solamente cruzar y postrarse y orar. Pero eso no es lo que dice Éxodo 15, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Cantaron. Éxodo 15 dice lo siguiente. Versículo 1. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, y comienza una canción de gratitud por la liberación de Egipto. Y para los que dicen, bueno, pero ese cántico fue solemne y fue calmado, como debe ser. El verso 20 dice que Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Ya no suena tan calmado hoy, ¿verdad? Cantaron con gozo y con júbilo. Acaban de salir de Egipto, del opresor. Dios los acaba de salvar. Con júbilo, con gozo. Cantaron con gozo y júbilo sobre la salvación del Señor. Cantar con gozo y con júbilo es una marca, una expresión que nace de un corazón salvado por Dios. Un corazón que ha sido redimido, liberado, salvado por Dios, canta con gozo y con júbilo al Señor. Pero también en Mateo 26:30, Jesús, antes de salir al monte de los olivos, ¿qué hace?
dice que cantó un himno con sus discípulos y salieron. Nuestro Señor Jesús, en uno de los momentos más pesados, oscuros, tristes de su vida, cantó un himno con sus discípulos. Y ese no fue con panderos y danza. Yo estoy seguro que fue apropiado para la ocasión, pero fue una canción. Jesús, antes de salir a morir, a entregar su vida, cantó un himno con sus discípulos. ¿Qué hay en el canto? ¿Qué ha puesto Dios allí que es tan significativo para su pueblo? Asimismo, en Hechos 16:25, Pablo y Silas en la cárcel dice que oraban y cantaban himnos a Dios. Y aquí están estos dos hombres presos en quizás lo que pudo haber sido las últimas horas de su vida. Y ellos deciden gastar parte de esas horas. Sus últimos minutos lo vamos a gastar cantando. ¿No es eso algo significativo? Que Jesús, antes de salir a morir, canta un himno. Y Pablo y Silas están próximos a quizás que de perder la vida y deciden gastar lo último que le queda cantando a Dios. En los salmos vemos canciones de todo tipo, de júbilo, con panderos, danzas, el Salmo 150, con gritos de gozo, Salmo 33:3, pero también vemos canciones solemnes de asombro, de temor, de reverencia, el Salmo 2:11, de tristeza, de confesión, el Salmo 51, 130, pero también lamento, el Salmo 13, de confianza, de esperanza en Dios, el Salmo 23, 46, 68, en fin, un sinnúmero de expresiones y de emociones expresadas al Señor nuestro Dios en canción. ¿Qué tanto tú cantas? ¿Te has hecho esa pregunta? Piensa, reflexiona y piensa, ¿qué tanto yo canto? Dada la revelación de Dios en su palabra, dado el ejemplo de los santos en su palabra, dada la orden que Dios nos ha dado de cantar y lo significativo que parece ser para el pueblo de Dios y para Dios mismo, quien canta sobre nosotros en sofonías, ¿qué tanto cantamos nosotros? ¿Estamos nosotros enseñando también a nuestras iglesias a cantar al Señor de esa manera, como la Biblia lo enseña y como la Biblia lo ejemplifica? Líderes, pastores, que queremos ver a nuestras iglesias expresando y viviendo devoción al Señor. ¿Qué tanto nosotros modelamos el canto congregacional y personal a la iglesia? Y si tú eres pastor, tu iglesia te sigue a ti. Tú eres el líder y autoridad allí. Y probablemente antes de predicar cada domingo tú estás sentado en el frente esperando tu turno. Tú esperas tu turno para subir a predicar, mostrándole a la iglesia el gozo y el regocijo y el placer que hay en cantar alabanzas al Señor con todo nuestro ser. ¿O tú sencillamente estás loco porque termine la música para subir a dar el gran sermón que preparaste durante la semana? Porque si es así, tú estás enseñando a tu iglesia lo que es importante y lo que no es importante. Y nosotros debemos dar importancia a lo que Dios da importancia. Dios creó la música y el canto como un medio para dirigir nuestros afectos, nuestro corazón, nuestra mente hacia Él, de una manera que Él pensó que la oración y otros medios no harían. Fue idea de Dios. Y Lutero estaba convencido de que la música y el canto congregacional eran un gran regalo, un instrumento poderoso de Dios cuando era combinado con la palabra. Él veía la música y el canto congregacional como una carretera de doble vía. ¿Tú has oído decir alguna vez que nosotros creemos lo que cantamos y cantamos lo que creemos? ¿Han oído eso? Eso es cierto. Nosotros creemos lo que cantamos y cantamos lo que creemos. El ser humano va a cantar, cantará de aquello que cree, que ama, que celebra. Y al mismo tiempo creerá, amará
y celebrará aquello de lo cual canta. El canto congregacional une la instrucción con la proclamación de la palabra. Y por la manera como Dios la diseñó, la música nos ayuda a recordar la instrucción que nosotros recibimos. Usted sabía que la gente recuerda 2 o 3 ideas principales de un sermón del domingo por la mañana. Quizás la idea central, 2 o 3 puntos del sermón que les sirven y que se quedan allí. Pero de 50 a 55 minutos, 1 hora, 1 hora y 10, lo que sea que se predique en sus congregaciones, la gente no recuerda de memoria cada palabra que nosotros escribimos en un manuscrito. Pero la gente memoriza constantemente cientos y cientos de canciones, todo el tiempo. Y eso no es producto de la caída. Ahora no vayan a echarle culpa a sus iglesias porque se memorizan más canciones que sermones. Es que la música Dios la hizo así. Y esa es una buena cualidad. Lutero sabía la importancia que eso tenía y lo que podía lograr en la vida de la iglesia. Una iglesia que había pasado siglos cautiva del poder abusivo de líderes religiosos del Estado sin ser expuesta a la verdad, a la revelación de Dios. Y él argumentaba que la música y el canto eran un gran medio para ayudar a la gente a aprender, a comprender y memorizar la instrucción de la palabra de Dios. Y así estarían más preparados para hacerle frente y discernir el error de la verdad. Y entonces, de la misma forma como él estuvo resuelto a traducir, como escuchamos hace unas horas, la revelación de Dios, a traducir la Biblia a su propio idioma para que el pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios, también estuvo resuelto a proveer y promover canciones, medios con los que el pueblo pudiera recibir esa instrucción de la palabra de Dios, con los que el pueblo pudiera también responder a esa instrucción y proclamar esa instrucción en formas de expresión que involucraran y ayudaran a la gente ordinaria en la iglesia. Pero Lutero no se inventó eso. 2 veces en el Nuevo Testamento, en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, donde comenzamos hoy, el apóstol Pablo nos ordena que cuando nos reunamos como iglesia, cantemos salmos, himnos y canciones espirituales. Y en Colosenses 3:16, como leímos, él nos dice no solamente que cantemos canciones, salmos e himnos, sino que esas canciones, esos salmos e himnos deben estar llenos de la palabra de Cristo, de manera que con esas canciones nos amonestemos e instruyamos mutuamente con sabiduría. Colosenses 3:16 no dice que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, también enséñense uno a otros y amonéstense uno a otros con toda sabiduría. Eso no es lo que dice. Dice que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Así que nosotros debemos cantar y cantar la palabra de Cristo para que nos enseñemos y nos instruyamos unos a otros con la verdadera sabiduría de Dios. Y en Juan 4:23, uno de los pasajes más conocidos acerca de la adoración en el Nuevo Testamento, dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Romanos 12, del 1 al 2, de nuevo nos dice que nuestro verdadero culto de adoración comienza con una transformación que ocurre por la renovación de nuestra mente. ¿Cómo se renueva nuestra mente? Sino por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente si no es con la palabra de Dios? Por tanto, una de las cosas que Lutero hizo fue comenzar a componer nuevos himnos y canciones combinando letras de alto contenido teológico con melodías y arreglos y música familiares y populares, con el fin de que la gente pudiera ser enseñada correctamente, que la gente recordara la instrucción y que a la vez proclamara la palabra de Dios por medio de la música. Ven, la reforma
no solamente se dio a través del púlpito, la reforma también se dio a través de la música. También se dio a través de aquello que la gente cantaba. Cuando miramos en general a la iglesia de nuestros días, no podemos dejar de notar que muchas de estas cosas con las que los reformadores lucharon y que Lutero particularmente buscó destruir en cuanto a la adoración de aquel entonces en la iglesia, están presentes el día de hoy otra vez. Hoy vemos una iglesia desnutrida, que no lee, no conoce, no entiende y en casos tiene poco interés en leer o entender, conocer la palabra de Dios, que enfatiza las nuevas revelaciones y un montón de cosas, pero que ha perdido el valor que tiene su palabra y por ende es llevada de un lado a otro con toda clase de falsedad y error. Y en algunos casos también vemos iglesias plagadas con la industria del entretenimiento, deslizada otra vez, y lo que eso ha hecho es deslizar otra vez a la iglesia al modo audiencia, al modo espectadores de la supuesta adoración que ocurre al frente, dirigida por los profesionales de la música. Y lamentablemente en muchas reuniones evangélicas hoy, la congregación viene más a ver y a oír la adoración que ocurre allí adelante, más que a adorar ellos mismos. Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en los días de la Reforma. La gente venía a ver el show, la gente venía a ver al sacerdote llevando a cabo la adoración. Y los reformadores, Lutero decía, no, nosotros somos partícipes como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros. Así que eso es una cosa que vemos en la iglesia de hoy otra vez. Y lamentablemente la iglesia viene a ver y escuchar y no a participar. Y yo me pregunto entonces, ¿qué necesita la iglesia de hoy en cuanto a mirar hacia atrás y ver qué pasó en la Reforma, ver nuestra historia y ver dónde nos encontramos hoy? ¿Qué hacemos para no ser, lo que citábamos al principio, un pueblo que olvida su historia y por tanto la repite? Yo creo que hay muchas implicaciones y aplicaciones de la Reforma que pudiéramos mencionar. Yo les voy a dar algunas y quiero comenzar con dos muy específicas, para grupos específicos quizás entre nosotros. No sé cuántos aquí son pastores, ojalá haya entre nosotros muchos, pero pastores, una implicación es, debemos reconciliar otra vez el púlpito con la música. El ministerio de la palabra con el ministerio de la música y el canto. Denle valor en sus iglesias a algo que la Biblia le da valor, Dios le da valor. Inviertan de su tiempo discipulando, formando, pastoreando a sus líderes de alabanza. El líder de alabanza y los músicos en su iglesia no son sus enemigos, aunque durante las semanas y los domingos, la primera parte del servicio pareciera que sí. Son sus colaboradores en el evangelio por el bien de la iglesia para la gloria de Dios. Son colaboradores en el evangelio. Pero también, número 2, líderes de alabanza, músicos. Sus pastores no son sus enemigos. Aunque con frecuencia ustedes, yo sé que como yo, sobre todo cuando era más joven, porque todavía soy joven, los veíamos de esa manera. Pero sus pastores no son sus enemigos, son sus aliados y más aún son su autoridad. Son su autoridad puesta allí por Dios y son ellos quienes velan por las almas de la iglesia, no los músicos, los pastores. Y nosotros debemos velar como líderes de alabanza, como músicos en la iglesia, porque nuestras congregaciones participen activamente
de la adoración y el servicio público a Dios. En nuestras reuniones, nada debe ser obstáculo para que la congregación tenga un papel principal en la adoración pública a Dios, en sus distintas expresiones. Nosotros, por eso esta mañana comenzábamos y decíamos, nosotros nos unimos a la iglesia, nos unimos a ustedes y ustedes se unen a nosotros y todos juntos cantamos a Dios. La iglesia no viene a ver lo que ocurre aquí arriba. Aquí arriba sencillamente hay personas enseñando, dirigiendo, que Dios ha dotado con capacidades para dirigirles en el canto, en la adoración pública a Dios. Pero no hay nada especial en aquellos que están aquí arriba que el pueblo de Dios no tenga. Todos somos el ministerio de alabanza, todos somos el equipo de adoración, todos somos los cantantes. Toda la tierra cantad al Señor, no los músicos y cantantes aquí arriba. Y la solución a eso no es deshacerse de todo esto y bajarnos todo abajo. Pudiéramos hacerlo, pero Dios ha dado a la iglesia dones, talentos para la edificación de la iglesia. Pero tenemos que saber, tener el espíritu correcto, el corazón en el lugar apropiado y correcto, saber cuál es nuestro rol. Nuestro rol, mi rol no es venir aquí y cantar de una manera que todos sencillamente vengan a escucharme a mí cantar. Por lo tanto, líderes de adoración, hablaba con alguien hace un rato, algo tan sencillo como, yo sé que aquellos que son líderes de alabanza aquí, músicos, saben de lo que les estoy hablando, algo tan sencillo como el tono en que cantan las canciones los domingos en la mañana. Algo tan simple como eso. Y nosotros que componemos canciones y grabamos discos, y lo grabamos en un tono que a mí me queda cómodo, porque yo estoy en el estudio de grabación y estoy grabando el disco y me queda cómodo. Pero el domingo en la mañana, por lo menos en nuestra iglesia, nosotros no hacemos las canciones en el mismo tono en que la grabamos. Nosotros le cambiamos el tono a las canciones, aunque nuestras voces no suenen como mejor pueden sonar, o que yo me sienta más cómodo. Porque el domingo en la mañana no se trata de mí, ni de que la iglesia venga a oír el álbum. Si ellos quieren oír el álbum, lo ponen en su casa y son edificados. Pero el domingo en la mañana, o cuando la iglesia se reúne, es el tiempo de todos oírnos los unos a los otros. Y eso nos incluye a nosotros aquí. Yo quiero oírles a ustedes cantar. Somos todos un equipo. Y algo tan sencillo como eso cambia nuestra manera de pensar acerca de nuestro rol en la iglesia, como músicos, como líderes de alabanza. Nada en nuestras reuniones debe ser obstáculo para que la iglesia tenga el papel principal en la alabanza a Dios. Algunas aplicaciones generales. Número 1, la veracidad y profundidad de nuestra adoración a Dios siempre serán proporcionales a nuestro conocimiento de Dios en su palabra. Lamentablemente, la mayoría de los líderes de alabanza, de los músicos con los que conversamos con frecuencia, parecen tener más interés y pasar más tiempo aprendiendo su instrumento, escuchando iTunes o viendo videos en YouTube para ver qué hacen otros y ver qué van a hacer en sus iglesias, que leyendo la Biblia o leyendo libros que les van a ayudar a leer y entender la Biblia. Hay pocos están interesados en ser buenos teólogos. De hecho, la palabra teología o teólogo o doctrina es como los músicos le tienen miedo a eso. Contrario a la palabra. Cuando alguien me pregunta qué libros me han ayudado a crecer en mi entendimiento o práctica de la adoración bíblica o aún en la composición de canciones, con frecuencia mi respuesta es: el 95% de los libros que me han servido y edificado y ayudado a crecer en ese aspecto son libros que no dicen adoración en el cover, no dicen adoración en la carátula. Yo quiero crecer en adoración a Dios y devoción a Dios, en alabanza a Dios. Si yo voy a una librería, generalmente vamos a la sección que dice alabanza o música. Grave error. Yo quiero crecer en la adoración a Dios. Vaya, agarre una teología sistemática y aprenda quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es el Evangelio, para qué estamos aquí. Crezca en su conocimiento de quién Dios es. Eso te hará crecer más que
1 millón de libros de solo música. Y son importantes. A mí me encanta la música. Eso es lo que yo hago. Pero Dios es el objeto de nuestra adoración, no los dones y los medios. Así que procuremos todos ser buenos teólogos, estudiosos de Dios. De hecho, todo el mundo tiene una teología. Todo el mundo es teólogo, aunque no lo crea. Todo el mundo tiene una idea de Dios. La pregunta es si nuestra idea de Dios, nuestro conocimiento de Dios es bíblico, de acuerdo a las Escrituras. Todos somos o buenos o malos teólogos. Y yo le animo, músicos, líderes de alabanza, crezcan, procuremos ser buenos teólogos, estudiosos de Dios. Y lo mismo ocurre con muchos compositores de música cristiana, y por las letras que escuchamos hoy día, y esta es la condición de la iglesia, y yo creo que podemos todos decir, sobre todo en Latinoamérica, aunque también en otros lenguajes sucede lo mismo, y hay mucho de todo, hay mucho bueno, hay mucho malo, pero en nuestro contexto yo creo que podemos decir que por lo que vemos en la música y en las letras de las canciones, algunos compositores cristianos parecen pasar más tiempo frente al sol, frente al mar, frente a las nubes, frente a la arena, que frente a las páginas de la Biblia para componer canciones. Y no hay ni sombra ni referencia de Biblia en las canciones cristianas de hoy día. Debemos procurar que nuestras canciones tengan alto contenido bíblico, teológico, de manera que los santos proclamemos la palabra de Dios y seamos instruidos en ella. Y es una gran necesidad en nuestros días. De hecho, las canciones, los cantantes, las bandas más populares en la industria musical cristiana y en las iglesias evangélicas, en su mayoría se caracterizan por eso. Si uno busca lo que es lo más popular en la música cristiana, se va a encontrar con que con frecuencia es ausente o ligero o pobre contenido teológico. Muchas veces con letras que de hecho son contrarias a las Escrituras. Y hermanos, no todas nuestras canciones tienen que ser un tratado teológico. Yo no estoy diciendo que nuestras canciones deben ser todas un credo de 7 páginas. Hay salmos que son bien largos y con muchísimo contenido, como el Salmo 119. Pero hay salmos que son bien sencillos y cortos, pero muy significativos. El Salmo 117 es: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Se acabó. Ese es el Salmo 117. No tenemos que decirlo todo en una canción para que la canción sea sana o buena o apropiada para el uso congregacional. Pero sí tenemos que cantar la verdad en toda canción. El Salmo 119, 172 dice: yo cantaré de tu palabra, porque tu palabra es verdad, es justa. Tus preceptos, tus mandamientos son verdad. Busquemos ser fieles al Señor y a su palabra, aunque esto signifique no ser populares. Número 13, nuestro celo no debemos dar lugar a una falsa noción o dicotomía de que el alto contenido bíblico teológico es contrario a disfrutar de buena música hecha de manera excelente, o el canto u otras artes. Como Lutero, yo creo que debemos aprender a ver la música, el canto, las artes como buenos regalos de Dios que fueron hechos y dados a la iglesia, a su pueblo, para dar gloria a Dios, mientras nosotros nos deleitamos en Dios por medio de sus dones a nosotros. Y el rechazar el medio como excusa de apreciar solamente el contenido es similar, yo he oído esto con frecuencia de otras personas, me ha ayudado en mi manera de pensar, es como rechazar un regalo que, si estás casado, que tu esposa te ha hecho y te entrega una caja de regalo de aniversario quizás, y tú tomas la caja y la tiras al suelo y dices: no, a mí no me interesa el regalo, eres tú, es a ti que yo quiero. ¿Cómo se sentiría? ¿Verdad? No es agradable. Lo que cuando nosotros damos un regalo, ¿qué esperamos?
que la persona a quien le damos el regalo disfrute el regalo, porque en su disfrute del regalo disfruta su relación con el dador. Y eso es lo que significa hacer todo para la gloria de Dios. Es por medio de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios nos ha dado, poder disfrutar del dador. De no quedarnos en los medios, de no quedarnos solo en el regalo. Eso sería idolatría. Pero permitir que mi disfrute de lo que Dios nos ha dado como buenos regalos, buenos dones, me permita darle gracias y gloria a aquel que me lo dio. Y en eso Dios es glorificado. El Salmo 33:3 dice que literalmente cantemos una nueva canción al Señor y toquemos música con destreza. También en Primera de Crónicas 25:7, aquellos que fueron apuntados para el canto eran hábiles. Dios da importancia a algo excelente, bien hecho. Podemos disfrutar de sus regalos. 4, similarmente, nuestro celo por promover adoración que es informada y llena y anclada en las Escrituras, no cometamos el error de creer o decir que la adoración es solamente un asunto de la mente y no de las emociones. Y entonces decimos, la adoración no tiene que ver con emociones. Romanos 12 dice que es la mente. Y Romanos 12 es el único texto que habla de eso en la Biblia. ¿O hay más lugares donde la Biblia describe adoración y alabanza a Dios? Sí. Hermanos, la Biblia no enseña que la adoración es meramente un asunto intelectual. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y el tener, sentir y expresar emociones es parte de nuestra humanidad. Dios tiene, siente y expresa emociones. Sus emociones no están fuera de control, pero Él tiene, siente y expresa emociones todo el tiempo. Dios es así. Yo no sé si eso le da miedo, pero Dios expresa emociones. Dios siente. Dios no es solamente un automático intelectual que da información. Dios es una persona. Y Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y parte de nuestra humanidad nosotros somos seres intelectuales y seres emocionales. Y eso es bueno. Tanto nuestras emociones como nuestro intelecto es caído y fueron dañados por el pecado. Y tienen que ser redimidos y transformados y sometidos a la palabra de Dios. No solamente las emociones. Con frecuencia yo he escuchado a alguien decir, bueno, es que las emociones son caídas, tenemos que adorar con la mente. Yo digo, y la mente no se cayó nunca. Solo se cayeron, las emociones fueron lo único que se cayó. En la caída el intelecto quedó intacto. Todo cayó. Y todo debe ser redimido y transformado y sometido a la palabra de Dios. No solamente una parte. Nosotros somos así y Dios nos hizo así. No podemos adorar aquello que no conocemos. Si tratamos de adorar a Dios sin conocer a Dios, cometemos idolatría porque estaríamos adorando al Dios con minúscula de nuestra imaginación. Por tanto, conocimiento de la verdad bíblica es esencial para la adoración verdadera, pero la adoración es completa. Involucra todo nuestro ser, incluyendo nuestras emociones, expresiones físicas y corporales y nuestro intelecto. Debemos ser genuinamente y profundamente movidos. Y es bueno cuando somos movidos por un medio que Dios ha creado para movernos, aún en nuestras emociones. Profundamente cuando la verdad de Dios nos es proclamada por distintos medios, incluyendo la música. Es bueno cuando nuestro intelecto y emociones son movidas por la revelación de Dios y respondemos a Dios apropiadamente. El Salmo 108:1 dice, mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma. Y esa expresión con mi alma en el original no es solamente en mi interior, es con todo mi ser, todo lo que yo soy. Yo cantaré alabanzas al Señor. Salmo 138:1, con todo mi corazón, misma expresión, con todo mi ser te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Salmo 119:48, levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo y meditaré en tus estatutos.
Salmo 63, 4. Así te bendeciré mientras viva y en tu nombre alzaré mis manos. Lamentaciones 3:41. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Salmo 47:1. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Salmo 154. Alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Salmos 30, verso 11. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Salmo 149:3. Alaben su nombre con danza, cántenle alabanza con pandero y lira. Adoremos a Dios con todo nuestro ser. Y por último, quiero mencionar dos cosas que creo son las más importantes de todas, porque de estas dependen y son el fundamento, fluyen todas las demás. Número uno, y esta es quizá mi pasión principal, lo que yo quisiera ver en nuestras vidas, en nuestro ministerio y en la iglesia. Debemos procurar la exaltación de la centralidad de Dios en todo lo que creemos, enseñamos, confesamos, cantamos y practicamos. Dios es el origen, el centro, el fin de todas las cosas. Toda la Biblia es diocéntrica. La historia es diocéntrica. El plan de Dios es diocéntrico. Todas nuestras prácticas deben estar centradas y enfocadas en Dios, incluyendo nuestra alabanza, las canciones que cantamos. Y eso no significa que no podamos cantar acerca de nuestra experiencia del Evangelio y de nuestro caminar con Dios. Los salmos, de hecho, hacen eso todo el tiempo. Cuando alguien me dice, yo no oigo esas canciones que hablan de mí, a mí me gustan las canciones que hablan de Dios. Yo le pregunto, ¿tú has leído los salmos alguna vez? Porque los salmistas hablan mucho sobre ellos mismos, constantemente. Pero hablan sobre ellos con relación a Dios. Pero a veces queremos rechazarlo todo en nuestro celo. Y toda canción que dice mí, no, nosotros somos diocéntricos. No cantamos canciones que hablen de nosotros, hablamos de Dios. Y los salmos están llenos de nosotros y de mí, con relación a Dios. Hay una manera de hablar acerca de la obra de Dios en nosotros, que es diocéntrica, que es centrada en Dios y no en nosotros. Todo lo que hagamos en la iglesia debe procurar que reconozcamos y atribuyamos a Dios la gloria, el valor debido a su nombre entre nosotros y que respondamos apropiadamente ante dicho valor. El corazón de todo líder de alabanza es el Salmo 34, una invitación al pueblo. Venid, engrandeced al Señor conmigo, alabemos a una su nombre. Ese es nuestro deseo, invitar a otros a engrandecer a Dios en todo lo que hagamos. Y número 2, la centralidad de Dios en todas las cosas es sinónimo de la centralidad del Evangelio en todas las cosas. Porque Dios es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje, la buena noticia de reconciliación con Dios, para participar en la gloria infinita y eterna de Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente un tema más de muchos en la Biblia que podemos tocar o incluir de vez en cuando, ni siquiera frecuentemente o casi todas las semanas en nuestros servicios. Como ya oímos esta mañana a través del pastor Sugel, el Evangelio es el tema central de la Biblia, es el tema central del plan de Dios desplegado en toda su historia y por tanto debe ser el tema central en nuestras reuniones de principio a fin. Es el Evangelio de Jesucristo lo que nos define a nosotros como cristianos. Allí se encuentra nuestra identidad, somos criaturas del Evangelio y de hecho es solamente por el Evangelio que tenemos acceso a Dios con confianza para cantar, para orar, para predicar, para leer, para ofrendar, para bautizar, para tomar la cena del Señor y hacer todo lo demás que nosotros hacemos. Todo eso es posible solo por el Evangelio. Hebreos 10, 19 al 22 dice, hermanos, entonces puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El Evangelio es el centro de quienes somos nosotros. Y eso debe reflejarse en nuestra adoración pública al Señor. El pastor John Piper dice lo siguiente: las misiones existen porque la adoración a Dios no existe. Yo creo que lo mismo es cierto acerca de la predicación, lo mismo es cierto acerca de la oración. Y no me malentienda, la predicación es prominente, necesaria y urgente. Y la música no la sustituye jamás. Por lo menos aquí, de este lado de la gloria. Sin embargo, tengamos en mente que cuando llegamos a Apocalipsis 5, allí vemos el día en que ya no existe la oración, ya no existe la predicación, ya no existe las misiones, pero todavía hay canto al Cordero que fue inmolado. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El Evangelio es la canción de la eternidad. Que el Señor nos conceda ver a nuestras iglesias y el ser parte de una iglesia en esta generación que adora a Dios continuamente, genuinamente, apasionadamente, en espíritu y en verdad, con su palabra, cantando el cántico del Cordero de Dios que fue inmolado por todos nosotros, gente de toda lengua, tribu, pueblo, nación. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por el gozo de cantar tu alabanza. Mueve, Señor, nuestra mente, nuestros afectos, nuestro corazón hacia la verdad. Inclínanos, Señor, hacia la verdad de tu palabra, de manera que respondamos a tu revelación de manera apropiada, con gozo, con reverencia, con alegría, con temblor, con temor, con gratitud, con alabanza. Oh Señora, aquí a líderes, pastores, ovejas, a tu iglesia, Señor, dale pasión por el canto, por proclamar la gloriosa salvación del Señor por medio del canto, y que otros puedan escuchar, oír el gozo con el cual cantamos y llegar a conocimiento del Evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.